queridos hermanos virtuales. El segundo domingo que toca predicar con la iglesia vacía me hace acordar a un famoso poema del duque de Rivas llamado El aniversario, donde un cura tiene que ir sí o sí a celebrar la Santa Misa y los únicos que le responden son los fantasmas. Bueno, pero aquí hay más que fantasmas, hay gente real que lamentablemente quiere ir a misa pero no puede. No nos ha dejado, al menos aquí en Argentina, el gobierno. Las puertas de las iglesias, al menos de la mía, están abiertas de par en par para quien quiera venir. Y salimos a las casas con los sacerdotes con los que estoy, a repartir comuniones, a confesar, a dar asistencia espiritual, pero queremos ir a misa y no nos dejan. Es una gran prueba esta, es cierto, pero va a pasar y al menos sirve como un entrenamiento de lo que puede ser una verdadera persecución más cruenta para los católicos. Vamos al Evangelio del día de hoy. El Evangelio del domingo llamado Domingo de Pasión. Domingo en el que normalmente, según la tradición de la Iglesia, tanto en el antiguo modo de celebrar la misa, el modo tradicional, como también el Novus Ordo, digamos, para simplificar en la misa en español, en muchas parroquias o capillas se velan las imágenes. Acá arriba hay una imagen de la cruz, no se llega a ver, pero también está velada. Y es el domingo en el que se contempla la valentía de nuestro Señor Jesucristo, la proclamación de su divina persona, y a su vez una cualidad olvidada entre los católicos, que es justamente sobre la cual quiero hablar, que es la virtud de la parresía. Jesús era para los judíos motivo de escándalo, porque predicaba sin miedo, sin eufemismos, sin complejos, sin acomodar la palabra. Es decir, no era lo que diríamos hoy políticamente correcto. Hablaba con valentía, y esto significa la palabra, también española, parresía. Parresía viene del griego. Pas, pan, pan significa en griego todo, y resi significa discurso, dicho. Es decir todo, hablar con franqueza. Eso podremos así traducirlo al castellano. Palabra castellana que está hoy casi en desuso, pero no solamente en cuanto al vocablo, sino muchas veces en nosotros, y hablo primero como pecador, no como virtuoso, en los hechos. Hablar con parresía es hablar un lenguaje directo, sin vueltas, sin doblez, yendo directamente al grano y al asunto en cuestión. Algunos ejemplos en los evangelios se pueden ver. Mateo 5:20. Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Viendo Jesús, Mateo 3, venir a muchos fariseos y saduceos, les dijo en la cara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad frutos dignos de conversión. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. Yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5, 37. Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. El resto viene del maligno. Y por eso entonces que se leen los evangelios que los discípulos decían, Mateo 22, Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios, sin que te dé cuidado de nadie. Es decir, nuestro Señor practicaba esta virtud. Y también los apóstoles, San Pablo, el apóstol con mayúscula, en la primera de los Corintios, capítulo 6, decía: no os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, etc., heredarán el reino de Dios. Jesús mismo, ante Poncio Pilato, le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Yo soy rey, para esto he venido al mundo. Ante las autoridades políticas también habló directamente con parresía, con verdad. ¿Cuál es la actitud del mundo moderno? Incluso también, y lo digo en serio, de algunos católicos. Nuestro mundo hipócrita a veces llama
al mal bien y al bien mal. Y nos quieren imponer esto. Hemos inventado hasta palabras bonitas para cosas malas y palabras malas para cosas justas. No podemos decir ya, dicen en el mundo, aborto sino interrupción del embarazo. Si alguien dejó a su esposa y se juntó con otra, ya no puede ser llamado adúltero, sino un divorciado vuelto a casar. Si digo que alguien es un sodomita, un homosexual, seré caratulado como un homófobo, por más que odie el pecado y ame a la persona. Si digo que no todas las opiniones valen lo mismo, soy un intolerante, un fundamentalista. Si digo que la verdad o la justicia no dependen de lo que diga la mayoría o la minoría, soy un facho, una facha dirían en España, un autoritario. Es decir, proclamar el Evangelio hoy en día es tan similar como proclamarlo en los primeros tiempos del cristianismo. Porque hoy, como decía Enrique Santos Discépolo, un gran autor de tangos argentino, da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que roba, que el que afana o está fuera de la ley. Dios nos llama a ser profetas en nuestro tiempo. Todo bautizado debe ser un profeta, debe proferir el verbo, el logos, la palabra de Dios, proclamando una verdad que no es nuestra, sino que es suya. Un cristiano por su bautismo entonces es profeta, y San Juan nos recuerda en el capítulo 5 aquellas palabras de nuestro Señor: si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegirlos os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Por eso es importante el termómetro de un católico. Si un católico, un sacerdote, un obispo, quien sea, es aplaudido por el mundo, y entonces no está obrando según los criterios de Jesús. Porque al menos en el Evangelio no dice esto. Si no, habría que arrancar un par de páginas, y fácil. Pero uno puede preguntarse, ¿no caemos a veces también nosotros en esta falta de parresía? Es decir, esa falta de valentía de llamarle al pan pan y al vino vino. ¿Cuántas veces uno tiene la posibilidad de dar testimonio e incluso de ser hasta rechazado por el mundo, al igual que Cristo, y rechazamos hablar con parresía? Hay como un virus, peor que el coronavirus, que es ese virus del liberalismo católico, que dice que yo en mi vida personal, privada, familiar, con mi grupito, soy católico. Hago mis actos de piedad, voy a misa, rezo el rosario, hasta puedo ir a misa todos los días si quiero. Pero en la vida pública, entonces me muestro como como uno más. Eso tiene un error gravísimo que está en una raíz de un filósofo francés, un teólogo laico, que es Jacques Maritain. Tiene una etapa de su vida que es buena, otra que es mala, donde él distingue en el hombre como una especie de esquizofrenia. Una cosa es, soy yo como individuo, me debo a la sociedad laica, al mundo, y otro soy como persona, me debo a Dios. Y entonces, catolicismo liberal. En mi casa, en mi grupito, soy católico. Ahora fuera, cuanto menos se me note, mejor. Andamos como rengueando. Con cierto grupo de personas, hablamos de Dios, de sus derechos. Con otro grupo callamos. Rengueamos, como decía el profeta Elías en el primer libro de los Reyes. Se dirigió Elías al pueblo de Israel y les dijo, estaban cautivos en Babilonia: ¿hasta cuándo andaréis rengueando con dos piernas? Si el Señor es Dios, vayan tras Él. Y si es Baal, vayan tras Él. Y el pueblo no respondía una palabra. El pueblo no respondía una palabra. Pero uno se podrá preguntar, ¿es obligatorio andar entonces por ahí escandalizando a algunas personas? ¿Estamos obligados a decir siempre y en todo lugar la verdad sobre temas incluso polémicos, difíciles, aunque los haya enseñado el mismo Jesús? Y acá hay que distinguir una cosa que es elemental. Una cosa es la verdad y otra cosa es la virtud de la veracidad. Es decir, ¿cómo uno va a comunicar esa verdad? Es una virtud conexa a la virtud de la justicia, que nos hace darle a cada uno lo que le corresponde, lo que es suyo. Que como toda virtud tiene un punto medio y tiene dos extremos.
Contra esta virtud de la veracidad se puede pecar diciendo lo que no debe decirse, o cuando no debe decirse, o a quien no debe decirse, y también omitiendo decirla, cuando hay que decirla. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La verdad no se dice en un espacio vacío, sino que se le dice a otro, por lo que quien dice la verdad debe saber a quién se la dice. Por eso hay una legítima pedagogía de la verdad. Todos los que son padres o docentes saben que hay cosas que se le puede decir a los niños y a veces en cuentagotas, con dosis homeopáticas. Como decía San Hilario de Poitiers, hay igual peligro a veces en callar siempre que en hablar siempre. Cristo escandalizaba con sus verdades y uno podría preguntarse si se tenía derecho a escandalizar a otros con estas verdades políticamente, entre comillas, incorrectas. ¿Qué hacer entonces? No transar con el error. Nuestro Señor no pudo equivocarse, debía manifestar completamente su divinidad. Y nosotros debemos seguir el ejemplo. Todo Jesús lo ha hecho bien, dice el Evangelio. No transar con el error, no dejar que nos entre el pánico, el temor. Hay que, como dicen algunos, ir por todo. Un cristiano debe ir por todo, porque no es hombre, ni mucho menos cristiano, quien dirige indistintamente una sonrisa como aprobadora a lo verdadero y a lo falso, a lo justo o a lo injusto. Hay que volver a hablar con la parresía del Evangelio, volver a hablar con los modos evangélicos, esas verdades eternas, porque la verdad no pasa de moda, ni pasa de moda aunque uno esté viviendo en Sodoma y Gomorra, con coronavirus. Nunca se puede decir al mal, tú eres el bien, o a la decadencia, tú eres el progreso. Cuando seamos juzgados, Dios no nos preguntará cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tuvimos. Y en esto no se trata de ser un loco, un bestia, de decir cualquier barbaridad, no, o ser un macho, en absoluto. Es intentar seguir lo que dice el buen Jesús, ni más ni menos, ni más ni menos. Estamos en este tiempo de cuarentena, no nos han permitido a nosotros abrir nuestros templos todavía, aunque los sacerdotes, ustedes tienen que pedir al sacerdote de su parroquia, Padre, venga, si puede por favor a confesarme, si puede dar la comunión, la unción, eso los curas podemos hacerlo, de hecho lo estamos haciendo aquí. Hoy me termino mi cuarentena de 2 semanas por un viaje. Así que bueno, hay que tratar de hacerlo, evidentemente, no por cualquier nimiedad o tontera, pero sí, claramente hay que tratar de pedir también a los sacerdotes que cumplamos con nuestro ministerio sagrado, que es, como un pastor, dar la vida por sus propias ovejas, con prudencia, etc. Pidamos a Dios en este domingo que no nos dejan ir a misa, que analicemos y reflexionemos en este tiempo de Cuaresma que nos queda acerca de esta virtud olvidada y perdida de la parresía, de decir todo, hablar con franqueza, con la prudencia, la caridad del caso, pero a imitación y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.